Bueno, como les decíamos recién, para meternos en la entrevista, vamos a estar charlando con Luis Armesto, que es secretario de organización del sindicato CIS de la CTA Autónoma. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Leo, ¿cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos en 2 o 3 palabras brevemente cómo es en qué consiste el sindicato CIS, porque no es una abreviación que estemos muy acostumbrados a escuchar. Bien, ahí te comento más o menos, va breve. Nosotros somos un sindicato de afiliados directos vinculados al sector privado. ¿Sí? Está prevista la figura de la afiliación directa dentro del estatuto de la CTA Autónoma y nosotros nos organizamos en ese marco, con lo cual atendemos trabajadores y trabajadoras de diferentes ramas o actividades, en su mayoría del sector privado. Unas cuantas ramas, ¿no? Un abanico amplio, es desde servicio, comercio, industria. Exactamente, la verdad es que nosotros trabajamos muchísimo porque, bueno, si bien la Argentina a nivel mundial es vanguardista en esto de las afiliaciones sindicales, vemos nosotros en la práctica que hay un abandono, te diría, evidente y manifiesto por parte de los sindicatos ejetistas, con lo cual nosotros decidimos abordar a esos trabajadores, afiliarlos, formarlos y, bueno, ayudarles a ejercer sus derechos laborales a tiempo, ¿verdad? Fundamental. Bueno, buenas noches. Yo no te había saludado, Luis. ¿Qué tal? Buenas Pamela. noches. Por ahí muchas veces estamos como más familiarizados con la cuestión de lo que tiene que ver el trabajo en el Estado, con los derechos laborales como trabajadores estatales, y a veces esto que vos decís, en las situaciones de lo que es lo privado, no conocemos tanto o están muchas veces más vulnerados los derechos y no se visibiliza tanto. Y bueno, justamente el tema de hoy, de este programa, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con el rol de las agencias de empleo. Y un poco lo estuvimos desarrollando recién, pero es como volver a preguntarte como para describir mejor quién termina siendo la patronal, digamos, cuando una persona, un trabajador, trabajadora, recurre a la agencia de empleo para conseguir su trabajo, y en líneas generales, ¿cuáles son las condiciones laborales que tienen esos trabajadores y trabajadoras? Bien, en principio las condiciones laborales, voy arrancando en el orden que me va saliendo, como vos ¿verdad? quieras. Sí. Las condiciones laborales que tienen estos compañeros tienen algunas particularidades, porque generalmente, y ante la coyuntura nacional, los trabajadores y trabajadoras jóvenes son quienes más acceden a esta modalidad de empleo, ¿verdad? Porque resulta ser un trabajo flexibilizado, porque es un trabajo que no queda muy claro en términos, no queda muy claro, el ejercicio no queda claro, la ley es muy clara, el ejercicio que utilizan con los compañeros, hay una desigualdad muy grande que hay entre los trabajadores de planta y aquellos que están contratados en servicios eventuales por este tipo de agencias. Particularmente he atendido casos de la agencia Solvens, que emplea a los trabajadores repositores externos para la firma Arcor, y hay gente que hace el mismo trabajo, ¿sí?, de reposición de la mercadería exclusiva de la marca, y el salario del sindicato de la alimentación. Uh-huh. Y en los otros casos que trabajan tienen salarios de comercio. Estamos hablando de una diferencia de más de 30.000 pesos por la misma actividad. Muchísimo. Eso como para ponerte un poco en órbita de cómo es la situación. En el caso de Solven se han podido organizar dentro del CIS, los compañeros, ya tenemos un desarrollo bastante importante, adquiridos bastante interesantes, pero no es el caso, no es el espejo de lo que ocurre con las agencias. Ya que en muchos casos lo que ocurre también es que las empresas, a los fines de evitarse responsabilidades y tener trabajadores prácticamente sin derechos, no se pueden sindicalizar porque les dan cesantías en sus contratos, no pueden tener RT porque les dan cesantía en el contrato, no se pueden enfermar, no pueden tener hijos, quedan embarazadas las compañeras y le dan cesantías. Ese es un poco el panorama del trabajador y la trabajadora de agencia. Mirá qué interesante. Nosotros cuando arrancamos el programa
hacíamos mención más que nada a la situación de la firma Mave acá en San Luis. Y ahora vos nos estás incorporando el rubro, por ejemplo, de repositores. Son como planos muy distintos. Digamos, es interesante ver a lo mejor cuáles son las empresas que recurren a eso, ¿no? Porque nosotros mirábamos también Mave, que no es una pyme, no es una empresa de barrio, sino que es también una multinacional. ¿Cuáles son las empresas que recurren a este tipo de agencia como una forma de desligarse de responsabilidades con los trabajadores y trabajadoras? Exacto. A ver, el tema del trabajo eventual está previsto dentro de la ley, ¿bien? Pero tiene sus condiciones. Por ejemplo, si vos no sé, por ejemplo, vamos a ir a Mave, que no es el caso, pero lo cito. Vos contratás un grupo de trabajadores resultado determinado, qué sé yo, pintar una pared, sacar una cierta cantidad de producción porque es temporada. Bueno, esto está previsto en la ley. Ahora bien, lo que existe acá son los fraudes al contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque vos no podés tener más de 6 meses durante el año a un trabajador en carácter de eventual. Pasó los 6 meses y un día y ese trabajador es efectivo. ¿Bien? Y lo que ocurre acá es que les dicen, bueno, al mes 8, mirá, renunciá, mandá un telegrama de renuncia, que después nosotros en 3 meses, 4, 5, 6, te volvemos a contratar, y así los van teniendo. ¿Sí? A veces esas promesas se cumplen, a veces esas promesas no se cumplen. Ahora Con lo sí. cual, lo que vemos acá es que estos trabajadores, no sé si ustedes recuerdan los proyectos de flexibilización laboral que se presentaron durante el macrismo. Bueno, es básicamente llevar a la práctica eso que no pudieron pasar por el Congreso, ¿no? Porque evitan así indemnizaciones también. Un formato legal de flexibilización. Sí. Exactamente. En la práctica es la flexibilización laboral que quiso impulsar el macrismo en su última gestión, sin lugar a dudas. Entonces, ahí como para ser más claros, ¿el contrato de trabajo se hace entre la agencia y el trabajador, la trabajadora? El contrato, hay dos tipos de contratos eventuales. Vos tenés el contrato eventual a través de una agencia intermediaria, llámese Manpower, por ejemplo, en el que igual vos sos empleado de esa firma, si sos empleado de Manpower, por ejemplo, vas a trabajar y ahí percibís en el recibo de sueldo directamente el nombre de la empresa consultora que te contrata. Esa es una modalidad. La otra modalidad es que te contrate eventual la misma empresa, directamente. En la práctica, a ver, la pérdida de derechos laborales es similar, ¿bien? Lo único que cambia es el recibo de sueldo y un poquitito. Por ejemplo, yo bajo Paraíso, pero estoy contratado por Manpower, y es responsablemente solidario si a mí me pasa algo. Y también en el caso de que se viole la ley de contrato de trabajo, la ley de empleo, estoy en condiciones de pedir indemnizaciones por despido o lo que puede. Sí. Ahí, a ver, me parece que se está escuchando un poquito bajo. ¿Vos nos seguís escuchando bien? Sí, yo los escucho bien. Ahí, bien. No, digamos, esta cuestión de la eventualidad mantiene, digamos, a ver cómo ves vos esto de la cuestión de sindicalizarse con la expectativa del trabajadora de volver a ser reincorporado, sea a través de la agencia de empleo en otra nueva empresa o en este contrato donde directamente te contrata la empresa donde trabajas, de volver a ser contratado superado este tiempo de los 6 meses, ¿no? ¿Cómo juega esto de lo eventual en la cuestión de la sindicalización con la promesa de volver a ser tomado? Mira, yo te cuento qué es lo que ocurre en la práctica, por lo menos en lo que me ha tocado vivir. Al ser también trabajadores y trabajadoras jóvenes, se han criado también en otra sociedad, por ahí claro, un poco más politizada, y muchos compañeros, cuando están por ser despedidos o cesantean sus contratos, deciden iniciar procesos por la vía sumarísima. La vía sumarísima es una suerte de juicio express, una medida cautelar, un recurso de amparo, para ser reincorporados. Tengo el caso particular de los trabajadores, un trabajador particular de Open 25, es como una cadena de kioscos, así maxi kioscos, que fue cesanteado durante los 3 meses de prueba, y lo pudimos reincorporar porque no nos olvidemos
que también hay previsión de despidos. Y cesantear un contrato, ¿sí?, es un despido. Claro. Claro, el que le ponen otro nombre. Bueno, vos vas hablando y se nos van reapareciendo varias preguntas que teníamos acá, porque cuando pensábamos el programa, también pensábamos, bueno, ¿cómo será el perfil de los trabajadores, trabajadoras que acuden a la agencia de empleo, ¿no? Porque tal vez decíamos, nos imaginábamos, pero no sé, ahí vos lo podrás corroborar o no, de que quien recurre a la agencia privada de empleo llega en una situación como de desesperación, ¿no? Nos imaginábamos que es como si fuera, bueno, la última chance, ¿no? Como un recurro acá porque ya no sé qué más hacer y voy a la agencia para que me consiga laburo. ¿Es así o ya está un poco como incorporado como formato, como opción 1, digamos, en los jóvenes y las jóvenes? Y en general te digo que es cierto, digo, lo que te encontrás es con un grupo de franjas etarias entre los 18 y los 32, 33 años, que son trabajadores y trabajadoras que están buscando empleo, que muchas veces la franja etaria más afectada es la de 18 a 24 años, porque le piden antigüedad, le piden experiencia, y por ahí salieron del colegio hace poco. Claro. Entonces tienen que recurrir, por lo menos he escuchado muchos jóvenes que me dicen, bueno, este es mi primer trabajo, trabajan en la firma Wendy's, por ejemplo, es una tipo McDonald's, casa de comida rápida, no gano mucha plata, pero gano experiencia, me ha llegado a decir. Claro. Y te estoy hablando con salarios de 14, 17, 20 mil pesos. Bajísimos. Sí, exacto. Entonces los chicos muchas veces me dicen, bueno, somos jóvenes, es el derecho del piso, o sea, quedó tan adquirido que el joven y la joven deben sufrir esa experiencia, deben ser explotados, que bueno, en principio lo que te digo es que son jóvenes, personas jóvenes las que utilizan este canal, y también personas un poco más grandes, pero no calificadas en términos académicos, ¿sí? Personas con baja formación académica, quizás que no hayan terminado los estudios, y esto es un tirito más a ver en dónde los pueden ubicar. Ese tipo de personas es mucho más difícil de sindicalizar, porque tiene terror de volver al desempleo. Claro, el joven tiene claro que no va a estar toda la vida en ese lugar, entonces sabe que en algún momento hay que tomar el toro por las astas y lo va a reclamar. La juventud es más rebelde en eso, pero las personas que son más grandes y no tienen calificación académica u oficios y demás, son muy sumisas ante esto. Bueno, y ahí aprovechan obviamente las patronales explotadoras cuando los contratan, ¿verdad? Claro, y ahí pensaba cómo está esto ligado a la transformación del mundo del trabajo, ¿no? Que hasta, no sé, nuestra generación 30, 40, podemos hablar como de trabajos con cierto nivel de estabilidad. Cierto, también lo pongo como entre comillas, pero varios de nosotros, ponele hace, no sé, 10 años que estamos en el mismo empleo, ¿no? Y cuando uno habla con muchas jóvenes y jóvenes, como que ese concepto no entra mucho en la cabeza, ¿no? Como que está mucho más familiarizado con esto de los empleos temporarios, con no poder proyectarse en un trabajo, ¿no? Como pasaba antes inclusive, que era entrar a la fábrica y tal vez tenías 50 años de antigüedad, toda la vida en el mismo empleo. Bueno, hoy para un joven, una joven, es súper difícil pensarse en un empleo toda la vida. Sí, te diría que es casi imposible. Claro. Hablando de vuelta de tandas para los millennials, yo pertenezco a esta franja, nos es imposible pensar de estar toda la vida en un lugar. O sea, yo entro a un trabajo y no me quiero jubilar ahí, ¿viste? Entonces también tiene que ver un poco la coyuntura nacional, ¿no? Porque vos sabés que entrás a trabajar a Walmart o un comercio X y sabés que no te podés comprar el terreno, hacerte la casa, comprarte un auto. Digo, un poco el sueño ese que nos ha instaurado el modelo de consumismo, no lo podemos cumplir tampoco. Entonces uno va buscando alternativas en ese sentido, con lo cual hay sectores que son difíciles de sindicalizar justamente por el alto nivel de rotación que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Claro, también, sí.
Y bueno, de alguna manera también nos parece importante poder reflejar, a lo mejor vos decís ya como que está muy incorporado la idea esta de poder rotar de trabajo, pero ¿cómo se siente, digamos, los trabajadores, trabajadoras que tienen que pasar por esta situación? Digo, ¿cómo juega en lo emocional? ¿Cómo juega en lo psíquico? ¿Se sienten desde una mirada así como lo plantean las empresas, recién leíamos de que son reclutadoras de personal y asumen de que generan trabajo temporario? Entonces, ¿las personas llegan a sentirse desechables? Digamos, Sí, ¿cómo duda, Leo. podemos desde lo sindical también reforzar una identidad del trabajo distinta? Mira, yo me quedo con una frase que alguna vez me han dicho en una intersindical de violencia laboral, que la gente es víctima porque no lo sabe, no sabe que es víctima, y la gente explotada también muchas veces ocurre que es explotada porque no conoce sus derechos, ¿bien? Porque cuando a la gente vos le comentás, a mí me pasa que doy también ciclos de formación de derechos fiscales, de derechos laborales, y la gente dice, pero mirá, yo sabía que era así, bueno, y como que se alentonan y quieren reclamarlo. ¿A qué voy con esto? Con que muchas veces esta falta de información sobre los derechos que los asisten hacen que tengamos personas sumisas, compañeros que no sepan muy bien cómo va la cosa y por eso tampoco quieren reclamar. Y yendo a la pregunta concreta, tenés gente que entra a una misma empresa pero está por agencia y se sienten en muchos aspectos trabajadores de segunda, trabajadores que están, si bien están en el sistema, pero es como un cascarón medio vacío, ¿no? Porque no los asisten todos los mismos derechos que a la otra persona que está formalizada con un contrato determinado. Claro, y a su vez todo lo que genera internamente esto de que, bueno, tenés al lado un compañero, una compañera que hace el mismo trabajo que vos y gana 30.000 pesos más. Claro, sí. O vos ganás 30.000 menos. Genera, ¿no? Como ahí una lucha de pobre contra pobre, de laburante contra laburante, una dificultad, digamos, ¿no? Porque, bueno, cuesta mucho ponerse en el lugar del otro, la otra, cuando es tan desparejo. Sí, y un desafío desde lo sindical me parece de no dejar de que el espacio de trabajo se transforme en burbujas individuales, ¿no? De que justamente vincularnos y vernos de que estamos atravesando la misma situación y desde ese lugar reforzar la idea de la importancia de reclamar mejores condiciones. Sí. Sí, yo creo que es una decisión, esto no es casualidad, creo que es una decisión de las cúpulas sindicales muchas veces, de no llevar la información a las bases, porque ahí claramente lo que va a pasar es que se va a revelar la base y va a pedir la cabeza de varios dirigentes que están más para estar en la silla de la UIA que en de la CGT o incluso de la CTA. Entonces, esto, insisto, no es casualidad. Ahora bien, ¿cuál sería el abordaje ideal? Si vos me lo preguntás a mí, ¿cómo poder abordar esta situación? Y con mucha información, con ciclos de capacitación, información clara, concisa, que vaya al hueso, como decís, y reforzar eso, porque hay es increíble la falta de formación que hay en el sector privado en función de los derechos laborales que asisten a la gente. Es increíble. Eso es bastante clave, ¿no? Y ligado, me parece, la desinformación con el miedo, con esta desprotección y la naturalización, esto de no asumirse como sujetas de derecho. Creo que ahí está, que tal vez los trabajadores del Estado lo tenemos mucho más desarrollado, ¿no? Eso. Sí. Tenemos muchas conquistas en base a la organización y la lucha. Sí, y no solamente... Están en discusiones, perdón, ahí quiero agregar algo, están en discusiones más profundas, porque yo hay veces que veo actividades que tienen que ver más que lo sindical, también con lo político, que es fundamental hablarlo con los compañeros, las compañeras. Bueno, en el sector privado es como que arrancamos de 3-0 abajo con esto de la formación. Es tan amplio y es tan complejo de llevar a cabo programas eficientes para capacitar a la gente, que bueno, se vuelve un poco hasta arriba la situación. Claro. Sí, y vos recién decías de que esta falta de información es algo planificado por las cúpulas sindicales y también es algo que recontra termina favoreciendo a las cúpulas empresariales, ¿no? Porque ese mecanismo ahí se va retroalimentando.
digamos, romper Exacto. ese circuito vicioso es todo un trabajo de formación, de militancia, de compromiso y sobre todo protegiendo a los compañeros y las compañeras que en el medio está en juego su morfi. Sí, sin duda. Yo cuestiono mucho los programas de formación que hay porque tengo muchos amigos de otros sindicatos y veo, y lo discutimos también, ¿no? Que la formación muchas veces a los delegados y delegadas que se les da es formación ineficiente, ¿no? Porque hacen el ciclo de formación, pero realmente esa currícula no deja una herramienta concreta de transformación en el lugar de trabajo. Con lo cual, insisto, es un cascarón vacío. Por eso es que llamo a armar programas de formación sindical con contenido para que la persona entre de una manera a ese curso o un taller de formación y salga distinta para poder ayudar efectivamente a la gente. Si no, estamos complicados con eso también. Clave, muy importante eso. Bueno, que eso tenía que ver un poco con las preguntas que nos habíamos planteado para el final, que tiene que ver con cuáles son las herramientas reales y concretas hoy que existen para que ese trabajador, trabajadora que ingresa a un trabajo a través de una agencia privada de empleo, bueno, pueda defender sus derechos. Esa era una pregunta concreta, hoy qué hay. Y bueno, un poco poner esto en cuestión, que ya lo fuimos diciendo, el rol de los sindicatos, el rol del Estado en esto, como para ir redondeando el tema, bueno, un poco una síntesis con ese eje, ¿no? Las herramientas para defender los derechos. Sí, las herramientas para defenderte ante esta modalidad de trabajo, si hay una persona que esté trabajando en ese ámbito y me está escuchando, es si le dicen que se tiene que ir, tiene que volver porque a la empresa que le está prestando servicios no quiere, no la quiere, le recomiendo no renunciar, le recomiendo no ir a una escribanía y firmar un acta notarial, o ella pierde los derechos, si renuncia con telegrama o bien firma acta notarial en una escribanía, ya pierde los derechos que tiene sobre una futura indemnización y sobre una futura reincorporación si así lo quisiera. Entonces ese es el dato fundamental que le y después aquella persona también que está superando los 6 meses durante el año, que ya se considera efectiva. Y si también la quieren echar o despedir de alguna manera, lo mismo. Dejar que ellos tomen la iniciativa jurídica y a partir de ahí comunicarse, bueno, si es de la provincia, con la CTA Autónoma que sabrán asesorarle en cómo proceder, en ese caso para solicitar o bien una indemnización o en su defecto una reincorporación por tratarse de un despido, más en este marco de pandemia, ¿verdad? Que están prohibidos. Ni hablar, ni hablar. Luis, la verdad que ha sido un placer, era una temática que la teníamos pendiente. Es muy importante, bueno, me parece que fuiste muy claro en la importancia que tiene el sindicato y es la verdad que muy gratificante ver que un sindicato que se propone romper este círculo vicioso del que hablábamos, sean compañeros o compañeras de la CTA, así que revalorizamos muchísimo el trabajo que hacen ustedes desde el CIS y bueno, queda abierto el micrófono para una nueva instancia de debate. Muchísimas gracias. Bueno, y además me parece que algo importante es que renovar los sindicatos, ¿no? Renovar. Luis es un compañero joven, súper formado, muy comprometido y bueno, y que aporta muchísimo, digamos, a la construcción de esta nueva forma, digamos, de hacer sindicalismo. Así que muchísimas gracias, Luis. No, por favor, ahí quiero agregar también algo antes del cierre, agradecerles en principio a ustedes, a los oyentes, y también esto de la renovación sindical que vos hablás, quizás no tiene que ver con una cuestión de edad y con una cuestión de visión sobre el sindicalismo, ¿no? Porque hay muchos, yo les digo, pichones burócratas que son jovencitos, pero que actúan igual que por ahí las cúpulas más avinagradas, así que nada, quería aportar eso. Clarísimo. Muy bueno. Muchas gracias, Luis. Te saludamos desde acá, desde Merlo. Un abrazo, hasta pronto. Abrazo, compañeros. Abrazo, gracias. Chao, chao. Bueno, súper claro. Luis nos dejó un montón de aclaraciones, de tareas también, ¿no? Y de reflexiones para seguir echando luz. Así es.